Queridos amigos y hermanos, les extendemos a todos una cordial bienvenida, les damos un saludo, un feliz sábado en esta mañana que hace un momento se soltó la lluvia muy fuerte, pero ya está pasando, gracias al Señor. Sin duda alguna habremos de salir al templo sin ningún problema del agua. Así que queremos extenderles a todos una cordial bienvenida a este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Hemos iniciado este proyecto y lo hemos puesto en las manos del Señor. Rogamos a todos ustedes su colaboración para que nos ayuden a compartir estos videos que estaremos transmitiendo mientras el Señor nos permita. Queremos también desearles un feliz sábado y que puedan tener una experiencia maravillosa con el Señor durante estas horas sagradas. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, la maravillosa lluvia que nos has mandado, la frescura de esta mañana. Y también, Señor, te agradecemos porque nos permitiste descansar durante la noche, recuperar nuestras energías. Y ahora nos tienes, Señor, con esta nueva experiencia en la hora del Espíritu de Profecía. Dirígenos, Señor, permite que sea de bendición para que podamos ver tus maravillas, para que podamos estudiar la Biblia de manera sistemática y podamos estar en comunión contigo. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todas nuestras visitas también y amigos que nos acompañan. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos antes de entrar de lleno al estudio en la hora del Espíritu y Profecía, quiero mencionarles el tema central de la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática, y quiero animarles antes que nada a que estudiemos. No dejemos de estudiar la lección de escuela sabática porque, repito, al estar estudiando la lección de escuela sabática, estamos estudiando la Biblia de manera sistemática. Y qué mejor que irla estudiando tópico por tópico. Y qué mejor con la dirección de personas expertas en la materia, donde nosotros podemos despejar nuestras dudas y tener un gran aprendizaje que no nos cuesta absolutamente nada. A mí no me cuesta nada porque no compro la lección de escuela sabática, sino que la bajo, y al que la compra no sé cuánto cueste, unos 40 pesos, imagínense, una cátedra por 40 pesos. Cuando yo daba clases en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, me pagaban la hora a 7 pesos, así que yo les decía a mis alumnos, les voy a dar una clase de 7 pesos, así que les doy el saludo, les paso lista y ya me voy. No, no es cierto, siempre dábamos las mejores cátedras, las mejores clases a nuestros alumnos ahí en las preparatorias donde trabajábamos. Y de igual manera nosotros tenemos esta bendición de poder recibir algo a cambio prácticamente de nada. Muy bien, el mensaje central de la lección se titula La Pascua, es decir, pasar por alto, pasar de largo, pasar por encima. ¿Qué significa eso? Nosotros, el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada. Entonces, para que nosotros podamos participar de la Pascua, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Pero debo enfatizar lo siguiente: cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre ahí en la cruz del Calvario, ahí todavía no hay perdón de pecados, ahí todavía no hay nada. Es el proceso del plan de salvación. Solamente se van a concretar el perdón de los pecados. Por eso analice usted bien, perfectamente bien, San Juan 3:16. Mucha gente lo malinterpreta, incluso dentro de la iglesia adventista lo malinterpretan, haciéndolo de manera globalista. Acuérdense que la globalización no es correcta, porque cada quien solamente se va a hacer efectiva la sangre de Cristo Jesús cuando yo personalmente la reclamo. Cuando David López Vite va al Señor, a Cristo Jesús, entrega su vida a través del bautismo, y entonces reclamo esa sangre a mi favor, entonces Cristo Jesús se presenta en su intercesión por nosotros en el santuario celestial, se presenta ante el Padre y dice: Padre, mi sangre es suficiente para perdonarle los pecados a David López Vite, no a todo el mundo. Eso
me gustaría estudiarlo. Vamos a proponerles ahí a nuestros hermanitos en el grupo pequeño donde estamos, estudiar este aspecto porque es bien profundo. Aquí solamente lo estoy mencionando de manera fugaz, porque solamente estoy enfatizando el mensaje central de la lección de escuela sabática. Si usted quiere que Cristo Jesús realmente sea su Pascua, entonces tiene que aceptar personal, individualmente, su sacrificio. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar la lectura en este maravilloso proyecto de la hora del Espíritu Santo. Estamos estudiando el primer capítulo del conflicto de los siglos, y quiero enfatizar lo siguiente: si nosotros no estudiamos este capítulo, si nosotros no nos damos a la tarea de estudiar este capítulo, no tenemos una idea de lo que significa o de lo que va a significar la gran tribulación. Cuando nosotros estudiamos este capítulo, entonces ya vamos a tener una idea cercana de lo que significa la gran tribulación. Por eso es importante ir estudiando la Biblia de manera sistemática. Aquí tenemos un mensaje. Hola, mi nombre es Claire Muriel, soy española y tengo 65 años. Incluso ahora estoy con oxígeno en nuestro hospital cerca de París. Ya no veo más. Mi historia es triste. Quiero ayudar a una gran población a recibir la bendición de Dios para mi problema de piel. Panamé, en la ciudad Bueno, luego vemos eso. Muy bien, vamos a entrar entonces a seguir con la lectura del primer capítulo. Se titula El destino del mundo predicho. Recuerden que el Señor conoce el fin desde el principio y por eso Él puede señalarlos. Es el único que puede señalarlo lo que va a acontecer. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos, noten ahora lo que va a acontecer. Recuerden que aquí está hablando del templo que construyó Salomón, una hermosura de templo, pero que fue destruido debido a la invasión de Nabucodonosor. Muy bien. Y había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos, note bien lo que va a pasar aquí, que habían visto la gloria del templo de Salomón, note bien lo que acabamos de decir, y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. Ellos recordaban ese maravilloso templo que había construido Salomón y que no se comparaba absolutamente en nada con el que ahora ellos estaban viendo su reconstrucción. El sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y cuál ahora ves? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Eso es lo que decía el profeta Ageo y el profeta Esdras también. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. A pesar de que el primer templo era maravilloso en su esplendor físico, se estaba dando la noticia, la declaración de que este segundo templo, aunque no lucía tan maravilloso como el primero, iba a ser más glorioso, dice aquí que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales viables de la presencia divina con
con lo que fuera el templo de Salomón. Note bien todo lo que ocurrió cuando se consagró el templo que construyó Salomón. Note bien, no hubo tampoco manifestación de poder. No, voy a repetir, pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales viables de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón, ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. Está hablando del segundo templo. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. Está hablando del segundo templo, comparándolo con el primero glorioso que construyó Salomón. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Así todo esto faltó, todo eso estaba ausente. Lo que estuvo presente en el templo de Salomón, en este segundo templo estaba ausente. Y por eso se hace esta comparación y se ve como si fuera nada este segundo templo. Pero noten ustedes, ya lo han estudiado en la Escritura, nosotros lo estamos analizando de manera detallada. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. ¿Cómo es que este templo va a tener mayor gloria? Le buscaban y no le encontraban porque lo comparaban con el templo de Salomón y no había nada comparable. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de la palabra del profeta. No habían comprendido lo que el profeta Ageo estaba diciendo. Por eso el Señor les va a enviar más luz. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová. Note bien. Pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Cristo Jesús, por supuesto. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio, dice: convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Es decir, porque Dios mismo estaba con ellos. Emmanuel estaba con ellos. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo por la presencia, escuche bien, por la presencia de Cristo, y solo por ella la gloria del segundo templo superó a la del primero, porque Jesús nunca posó sus pies en el templo que construyó Salomón, pero el Señor sí se manifestó de manera física, de manera espiritual también en el segundo templo reconstruido. Pero Israel, note bien, por la presencia de Cristo y solo por ella la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco, note bien, al anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro. La gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y aquí hay una gran profundidad y un gran mensaje. Sin embargo, noten bien, aunque la gloria del segundo templo, que ya los judíos en el tiempo de los romanos estaban viviendo, fue menospreciado Cristo Jesús, fue desechado, no se le dio la importancia, y no solamente fue desechado y menospreciado, sino que también hasta lo mataron. Por eso el Señor, cuando abandonó el templo, cuando salió de su casa, por eso les dice ahí: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya no dice mi casa.
Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras, lo que el Señor dijo. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. También Herodes participó. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y en las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto, habíase importado de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso. Aún cuando este templo reconstruido no se comparaba con el templo de Salomón, aún así tenía una gran hermosura y un gran valor porque todavía se le estuvo invirtiendo bastante recursos. Dice a los discípulos, estos enormes mármoles, a los discípulos les llamó la atención. Entonces le llamó la atención el maestro a los discípulos diciéndole, note bien, aquí eso es lo que ellos no podían entender ni comprender. Mira qué piedras y qué edificio. Y entonces el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero Jesús contestó con estas solemnes palabras, de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y literal, queridos hermanos, queridos amigos, literal como el Señor lo mencionó, así sucedió. Por eso estamos estudiando este maravilloso capítulo, por eso nos estamos sumergiendo en esta maravillosa experiencia en la hora del Espíritu de Profecía, porque de esta manera nosotros vamos a entender la magnitud de la gran tribulación. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y librar a la nación del yugo romano. Noten cómo estaba distorsionada la mente, la información, la visión que ellos tenían de el Mesías. Cristo había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían el mismo tiempo, y al reunirse en derredor del Señor en el monte de los olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero ellos estaban confusos, estaban confundidos. Lo porvenir les era misericordiosa. Noten bien, quiero que noten esta declaración porque es bien importante, bien misericordiosa. Se los decía precisamente a nuestros hermanos, algunos hermanos en esta semana. Noten bien, lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, lo que habría de venir, la terrible situación que habría de venir, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros. Noten bien cuáles, aquí están, los sufrimientos del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entraña un doble, quiero que noten aquí, la profecía del Señor entrañaba un doble significado al par que anunciaba, noten bien, el primero de los dos significados, es decir, una profecía doble, lo que está queriendo decir aquí la inspiración, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores
del gran día final. Es decir, queridos amigos y hermanos, esta profecía que tiene doble cumplimiento nos alcanza hasta nuestros días. Así, por eso estamos estudiando de manera sistemática los tópicos bíblicos, porque finalmente vamos a llegar a la gran tribulación. Y así como sucedió esa gran tribulación allá en el tiempo después de Cristo, que murió Cristo Jesús, en el tiempo de los romanos, de los israelitas bajo el yugo romano, así será cuando se destruye la ciudad, cuando se destruye el templo, lo vamos a ir notando con toda claridad. También vamos a enfrentar esta situación en el día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel. Note bien cómo lo menciona, el apóstata Israel. Tristemente, cuando usted estudia la Biblia, va a encontrar que el pueblo de Israel cae de apostasía, idólatras. Muy bien, entonces, sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Recuerden, hermanos, que ellos dijeron: la maldición sea sobre vosotros, caiga sobre vosotros. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. El Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, ahí está el asunto, hermanos, porque más adelante vamos a ver que ningún cristiano pereció, porque ellos sí hicieron caso a la advertencia del Señor cuando les dijo: la abominación, cuando vean, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ahora, yo quiero que notemos, no lo voy a decir ahorita, solamente lo voy a preguntar: ¿cuál será la abominación asoladora que nosotros actualmente debemos estar pendientes, para no estar inventando y decir: ya nos tenemos que ir al monte, ya nos tenemos que ir al campo, para no estar inventando y haciendo profecía donde no hay profecía? ¿Cuál será nuestra señal respecto a la abominación asoladora de nuestro tiempo? Bueno, eso lo vamos a mencionar después, lo vamos a contestar en algún día. Tan pronto como los estandartes, escuchen bien, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes de Cristo debían huir a un lugar sagrado. Ahí está con toda claridad. El Señor les había dado esta señal con toda claridad para que ninguno de ellos pereciera, los que tuvieran fe. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Nadie se regrese por el celular, por favor, porque va a perecer. Ya sabemos que muchos no pueden vivir sin el celular, pero eso será su muerte si usted sigue con esa idolatría cibernética. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Más claro, queridos amigos, queridos hermanos, no se puede. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida,
sino también fortalecida, note bien, se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable, es decir, no se podía entrar, no se podía invadir. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente, note bien, la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual fuera Noé en su tiempo como un alarmista insensato, como loco. Así como también nosotros como adventistas somos considerados como locos cuando estamos mencionando las profecías que se habrían de cumplir, y cuando ya están viendo el cumplimiento de las profecías, entonces dicen, sí, los adventistas están predicando la verdad. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La ira del Señor había declarado contra Jerusalén, la ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, note bien, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. Sin embargo, el Señor les dio tiempo, los trató de atraer. Recordemos que el Señor nunca va a enviar los juicios sobre nadie sin antes advertirle, sin antes hacerle un llamado, sin antes mandarle el mensaje de arrepentimiento, el último mensaje de arrepentimiento, como hemos estudiado en la lección de escuela sabática respecto a la última plaga, la 10ª plaga que el Señor le manda a los egipcios, pero no se quisieron arrepentir. Antes de enviar el juicio, el Señor les advirtió. El Señor había dicho que el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, note bien, la corrupción, y sus sacerdotes enseñan por precio, note bien la corrupción, y sus profetas adivinan por dinero, note bien la corrupción, y apóyanse en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Qué triste, qué desafortunado que muchos hacen corrupción, hacen negocio en el nombre del Señor, en el nombre de la religión, en el nombre del Señor, pero todo eso finalmente tendrá que venir a juicio. Yo decía en esta semana, en las lecciones de escuela sabática que subimos a las redes sociales, finalmente la justicia divina nos va a alcanzar, no importa quién sea. No importa quién sea, aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día, si usted ha sido injusto, si usted ha sido corrupto, si usted ha sido cruel, un cruel juez contra su hermano, difamándolo, o si usted ha sido cómplice de injusticia, de cualquier manera, en algún momento la justicia divina nos va a alcanzar. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos, noten bien, eran los moradores de Jerusalén. Ah, caray, la tierra santa. ¿Cómo va a ser posible eso? No, mis queridos hermanos, noten, voy a repetir. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. No había santidad, no era tierra santa. Era tierra santa cuando Jesús estaba ahí, porque cuando Dios está, entonces el lugar se convierte santo. Por eso le dijo a Moisés, quita tus zapatos, tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Y por qué era tierra santa? Porque allí se estaba manifestando la presencia de nuestro Dios, del Dios todopoderoso, de Yahvé, de Cristo Jesús. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. Note bien, la pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias y que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Los corruptos, los impíos,
los que tienen apariencia, se sienten incómodos ante los sencillos y fieles siervos de Dios, ante la presencia de Cristo. Ese va a ser el zarandeo, no tenemos tiempo de meternos en eso porque no estamos en eso. Ahora, repito, la pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos, por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Estaban buscando a quien echarle la culpa y no aceptar sus errores, su pecado. Aunque harto, sabían que Cristo no tenía pecado. Declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar y nuestra nación. Noten bien, qué contrariedad. Ellos estaban tratando de evitar de que los romanos destruyeran la ciudad, destruyeran el templo, y entonces dijeron: bueno, vamos a sacrificar, es mejor que muera uno y vamos a sacrificar a Cristo Jesús. Pero qué terrible, hermanos, no sabían lo que estaba por acontecer. Terrible la situación. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que toda la nación entera se perdiera. Pero toda la nación entera se perdió drásticamente, como lo vamos a ir viendo. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Y al paso se santificaban a muerte, y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador, porque les echara en cara sus iniquidades, y se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. Quiero hacer un paréntesis aquí con todo cariño, con todo amor. Fíjense bien, se sentían muy justos, y como eran tan justos y como se sentían tan buenos, entonces, pero ellos sabían que no estaban bien, por supuesto, entonces atentaron contra la vida del Señor. Saben, quiero decirles con todo cariño, pero con toda franqueza, como iglesia adventista somos bien justos. Bien justos. Aplicamos el manual de iglesia estrictamente, con toda justicia, al pie de la letra. Cuando alguien se equivoca, no esperamos más y le aplicamos el manual de iglesia, porque la iglesia adventista es bien justa. Yo quiero decirles, hermanos, que eso no es justicia. Eso no es ser justo. Eso es abusar. Eso es convertirnos en jueces crueles, porque no hay nada de amor ahí, solamente justicia. Pero bueno, no tenemos tiempo de meternos en eso, pero ya lo habremos de estudiar en algún momento, pero no quería pasar por alto de hacer este comentario para que sirva como reflexión. La iglesia adventista está para redimir, no para condenar, está para construir, no para destruir, está para dar vida y esperanza, no desesperanza. Por tanto, había añadido el profeta: a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será manojo, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Eso es lo que dijo el profeta Miqueas. Ahora, Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Todavía les dio tiempo de misericordia, como hizo el Señor con Noé. 120 años de tiempo de gracia todavía les dio el Señor antes de que se cerrase la puerta de la gracia. Y aquí el Señor les está dando todavía, aparte de todo el tiempo, más 40 años. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden: córtala, porque ocupará aún la tierra. Ya había sido sentenciada, note bien, y cuando se pronuncia sentencia, se tiene que cumplir la sentencia. Sin embargo, Dios es misericordioso.
Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido la oportunidad ni visto la luz de sus padres que habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Ahora noten, los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conocieron ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fue concedida. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Qué terrible, decía yo también esta semana, qué terrible es caer en manos del Dios viviente. Y qué terrible lo que anuncia el Apocalipsis 16, la ira de Dios se va a derramar sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, es decir, aquellos que han aceptado, que van a aceptar la marca de la bestia, que es la adoración falsa del día, el día falso de adoración, que es el domingo, en lugar del verdadero día de reposo, de cesación, que es el sábado. Así que es terrible la situación y tenemos entonces que comenzar a reflexionar. Note bien, la longanimidad quiere decir un gran amor extremadamente grande de Dios. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos que su en su terca impenitencia. Se puso terco, dice una versión, algunas versiones respecto al faraón, y también los israelitas se pusieron tercos. Pero el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección, note bien, y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. El Señor respeta nuestro libre albedrío, como respetó el libre albedrío de Faraón. El Señor no puso duro el corazón de Faraón, no endureció su corazón. El mismo Faraón lo endureció. Los mismos israelitas endurecieron su corazón. Pero cuando ellos endurecen su corazón, entonces el Señor los deja, los entrega, y el poder del enemigo los hace totalmente presa. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los había capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres no rechazaban completamente, los hombres ya no razonaban, completamente dominados por los impulsos de su ira ciega. Se habían enceguecido de odio. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Era algo terrible, terrible, terrible. No había seguridad en ninguna parte. Era una batalla campal. Los enemigos y parientes se hacían los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a los padres. Note bien, los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Estaban totalmente bajo el dominio de Satanás. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las consecuencias más falsas, las acusaciones, más falsas, hacían insegura a sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos.
quitad de delante de vosotros al Santo de Israel. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba, mas Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Yo creo que ahí le vamos a dejar porque queremos ir, no queremos ir corriendo, queremos ir disfrutando toda esta o analizando, captando bien toda esta luz que el Señor nos ha dado. Pero, queridos amigos y hermanos, insisto yo, tenemos que reflexionar, tenemos que ponernos en las manos del Señor, tenemos que hacer una entrega total, plena, ahora sí, al Señor, porque los acontecimientos que vienen serán terribles. Así que, bueno, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Ayúdenos a compartir este video, ayúdenos a compartir este mensaje que tanta falta le hace al mundo. Aquí estamos estudiando la Biblia de manera sistemática. Estamos estudiando tópico por tópico. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito y eterno Padre, como moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, la oportunidad de alabarte. Agradecemos la oportunidad, Señor, de recibir esta luz maravillosa que has dejado. Ayúdanos, Señor, a compartirla, a hacerla llegar a aquellos que la necesitan, a alumbrar al mundo, Señor, con el mensaje que tú has dejado en tu palabra y que finalmente, Señor, todo este mensaje profético se habrá de cumplir. Ayúdanos a prepararnos, querido Padre, para la crisis final, donde los acontecimientos se habrán de volver terribles, pero sabemos que Miguel se habrá de levantar, el gran príncipe que está de parte de los hijos del Señor, se habrá de levantar, es decir, Cristo Jesús dejará de interceder, dejará de ser nuestro abogado y nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, pero se habrá de convertir en nuestro gran protector, Miguel, el gran guerrero. ¿Quién como Dios? Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a estar firmes en tus promesas, en nuestra fe, Señor, y que podamos mantenernos, Señor, firmes aunque los cielos se desplomen. Ayúdanos a alabarte en este santo día, dirígenos, guárdanos y derrama tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, si el Señor nos permite, aquí estaremos el próximo sábado continuando con esta maravillosa experiencia, la hora del espíritu de profecía. Que Dios les bendiga.